Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido una vez más a tu canal. En esta ocasión te traigo la parte final del estudio de Confucio acerca de la voluntad de Dios. Muchísimas gracias por estar aquí de nuevo. Bien, la vez anterior concluimos con el hecho de que para que podamos hacer su voluntad, para esto pues hay que seguir las instrucciones que están aquí. Pero como te comentaba ahorita al inicio, bien, esto lo dejamos a medias. Todavía hay una parte muy importante que ver con respecto acerca de cuando estamos confundidos con la voluntad de Dios, cuando no sabemos si lo que estamos haciendo es correcto, no sabemos si viene de Dios, tenemos dudas, tenemos confusiones. Entonces, bueno, para que esto quede un poquito más claro, vamos a concluir con esta segunda parte y como te decía desde el primer estudio, esto es desde un punto de vista cristiano, esto es desde un punto de vista universal, aplicable en todo tipo de creencia religiosa que tenga que ver con el cristianismo, ¿verdad? O catolicismo también, por eso mencionaba la palabra universal. Entonces, vamos a comenzar. Ahora bien, el problema que cuando estamos insatisfechos, donde la Biblia no es suficiente, cuando conocer la verdadera voluntad de Dios no nos basta y queremos lo secreto, podemos cometer el error de tomar los cambios alternativos. Y sí, hermano, hay caminos alternativos para conocer la voluntad de Dios. En primer lugar, paganos que nos revelen el futuro. En Levítico 29:31 dice: No os volváis a los médiums, ni a los espiritistas, ni los busquéis para ser contaminados por ellos. Yo soy el Señor vuestro Dios. Siempre han existido paganos en medio de la sociedad que parecían interactuar en lo espiritual y en nuestro mundo. Aquí en México y en muchos lugares, parte de la tradición es algo que les encanta, sobre todo a las personas mayores de dinero. Hay programas en la noche y en la madrugada en la televisión de esa gente que tiene sus cartas o su bola de cristal y ya saben, dígame primero, ¿qué horóscopo eres? Ah, pues soy Géminis. Géminis, no. Te viene una época de crecimiento financiera muy buena. Pero ¿qué quieres saber? Es que tengo a mi padre delicado. Y empiezan la consulta de azar, lo que tú te quieras imaginar, lo que hayas visto. Y esto no parece de muerte. Ah, qué bien. Porque era cáncer de próstata en etapa terminal y aparte pues ya tiene 98 años. Pero qué bueno saber que no era de muerte. Imaginen ustedes así de ridículos los programas. Era así de ridículo. ¿Tienes marido? En el trabajo hay una güera, ten cuidado porque te lo estás sacando. Y la gente lo cree. Puras marihuanadas. Y así sigue la gente. Te ríes de algo que mucha gente lo hace e invierte su dinero. Pero no solo es cuestión de risa, porque realmente no sabemos, no debemos más bien reírnos porque se aprovechan de la ignorancia de la gente. Pero es pecado, es condenado por Dios. Ahora los evangélicos se ríen de eso, pero ellos tienen sus propios adivinos, porque los evangélicos tienen a aquellos que se llaman profetas. Les encanta un profeta a los evangélicos y varios más. No, la bruja no, el tarot no, pero que me venga un sinvergüenza de cualquier lugar diciendo que es profeta de todas las naciones o que tienen la unción o el don del Espíritu Santo, eso sí viene de Dios, eso sí debe ser bueno. Hemos cambiado el tarot por cualquier mendrugo que diga que es profeta. Hermano, hay algunos que siguen consultando a la bruja y a los medium, solo que el día de hoy se ha llamado profeta para estar en paz. Pero siguen yendo al culto buscando la misma respuesta. ¿Con quién me caso? ¿Cuándo me voy a curar? ¿Qué te revela Dios? Es decir, van a lo mismo, con la tranquilidad de que si es un profeta y dice, Dios me mostró, pues ahí tiene que ser algo más santo. En Jeremías 14:14 dice, entonces el Señor me dijo,
Mentira profetizan los profetas en mi nombre. Yo no los he enviado, yo no les he dado órdenes, ni les he hablado. Visión falsa, adivinación, vanidad y engaño de sus corazones, ellos os profetizan. Y eso pasa en muchas iglesias hoy. Hablan de su corazón, de su vanidad, hablan engaños, cosas que dicen en nombre de Dios, que Dios no les mandó decir. Hermanos, hay advertencias en la Biblia y aún así el pueblo sigue detrás de esa gente, solo que antiguamente había una cosa que no sé si será positiva, pero decía la palabra que si un profeta hablaba en nombre de Dios y no se cumplía, que lo apedrearan. Hoy tienen la dicha de que no estamos en ese tiempo porque quedarían pocos. Hoy tienen esa dicha de no estar en ese tiempo porque quedarían muy pocos. Lo que pasa es que como no traemos o no cargamos piedras, se sienten más con la libertad de seguir mintiendo. Y cuando fallan, hombre, ¿te faltó fe? Pues si aciertan, fue una revelación. Si fallan, te faltó fe. Al final, hermano, los sinvergüenzas son astutos. No hay ningún tonto engañando multitudes, no lo hay. Tienen astucia. Pero la Biblia dice que serían astutos. Al final son instrumentos de Satanás y Satanás es más astuto que nadie. Así que cuando con ir a mediums a buscar el futuro, cuidado con buscar cualquier profeta por ahí que les revele el futuro. También cuidado con lo que viene del corazón, que ese también es un camino alternativo. Jeremías 17:9 dice: Mas engañoso que todo es el corazón y sin remedio, ¿quién lo comprenderá? Y hay por ahí gente tomando decisiones en base al corazón. Es más, ¿qué te dice hoy el mundo? Sigue lo que diga tu corazón. Ejemplo, ¿qué te dice tu corazón, hijo? Esa es la sabiduría que derrocha mucha gente. Por ejemplo, cuando hablamos con nuestros padres, con nuestra madre: mamá, me voy a casar con fulana, con sutane. ¿Qué te dice tu corazón, hijo? Yo no sé si cortar o seguir con él, con ella. ¿Qué te dice tu corazón? Mi corazón hoy me dice que lo mate y mañana que la abrace. Yo no puedo tomar una decisión sentado. Oye, estoy enfadado. Hoy la quiero tirar por la ventana y mañana enamorado. Así que, como me fíe de mi corazón, hoy me caso y mañana me divorcio. Pero no podemos tomar decisiones en base al corazón. No podemos pensar: Dios, ¿cómo nos guía? Inclina tu corazón a algo. Cuidado, porque la palabra de Dios afirma que el corazón es engañoso. Y en Números 4 hay más, pero eso también echémoslo a la suerte. Águila o sol. Si es la voluntad de Dios que me case, águila, si no, sol. ¿Cómo? Proverbios 16:33 dice: La suerte se echa en el regazo, mas del Señor viene toda bendición. Que quede bien claro que Dios no juega a los dados. El problema de echarlo a suerte es que lo vemos en la Biblia, lo vemos en el Antiguo Testamento, es más, lo vemos en la elección del sucesor de un apóstol, Judas Iscariote. Veamos que se echó a suerte y que había dos candidatos, literalmente dice: la suerte cayó sobre Matías, y venga, Matías apóstol. Pero, ¿no te has puesto a pensar en algo curioso? El apóstol sobre el cual no se echaron suertes, que es Pablo. Leamos todos los días. Bien, ¿qué sabes tú de Matías después de su elección? Tú sabes que aparece un hombre en la historia llamado Matías, que cae la suerte sobre él y después de esa suerte tú no sabes más de Matías. No hay ni una carta, ni una epístola, ni un redacteo de un sermón en un libro de Hechos, absolutamente nada. Es algo digno de pensar. Es algo digno de pensar por qué Matías aparece y desaparece el mismo día de la escena bíblica. Obviamente que habrá hecho cosas, pero en el relato bíblico no hay más. Y no podemos tomar 4 pasajes de la Biblia donde echaron algo a suerte y pensar que es una manera lícita de buscar la voluntad de Dios. Hermano, pon mucha atención, amigo.
Hay 4 frases muy peligrosas que se escuchan en el medio evangélico. Son las siguientes: Dios me ha revelado, Dios me dijo, Dios puso en mi corazón, Dios decidió por mí. Esas frases están destrozando a muchas gentes. Dios me reveló, Dios me mostró. Ya me ha ocurrido al escuchar esos y más comentarios, así como que me han profetizado cosas raras, desde que quería hacer grandes cosas con otra pareja, hasta morirme por decir que la salvación no se pierde, de todo, y todo muy contradictorio. ¿A quién hago caso? Pero somos humanos, ¿a quién no le gusta ser el principal? Pero ¿a quién hacemos caso? A todo el que venga y nos diga, Dios me dijo, ¿cómo te lo ha dicho? ¿Cómo suena su voz? ¿Cómo la has escuchado? Fue de noche. Y una pregunta, yo anoche estaba orando, ¿por qué no me lo contó directamente? ¿Por qué tuvo que pasar por ti? ¿Por qué no me lo contó a mí? Si al final la amenaza era para mí, ¿por qué tuvo que pasar por un tercero? No me lo pudo haber dicho y yo a lo mejor hubiera sido más convincente, ¿no? Carlos, te mato mañana conforme sigas enseñando esto. Y yo paro, juro que paro, pero contigo tengo serias dudas. Yo estoy orando y escucho una voz en mi oído: Carlos, si mañana vuelves a decir que la salvación no se pierde, te mato. Yo igual que ya no lo hago más. ¿Y qué tal que comienzo a pensar, qué tal que fue el diablo? ¿Lo ves? Es que confusos vamos a estar siempre. Y si no era de Dios, y si es el diablo, ¿cómo sé que esa es la voz de Dios? El otro también sabe susurrar. Habló con Eva. Es un lío. Pero hay algo que es seguro. Hay algo infalible. Hay algo en lo que no hay que pedir confirmación ni preguntarse cómo suena la voz. Si tú la lees de una manera, yo la leo de otra, claro. Pero esta es la palabra profética más segura. Yo no quiero guiar mi vida en Dios me revelo, Dios me mostró, Dios me ha dicho, Dios puso en mi corazón, porque todo eso siempre me lleva a una pregunta: ¿y cómo sé que fue Dios? Sobre todo a la gente que te cuenta un sueño, pregúntale: ¿y cómo sé que viene de Dios? Porque yo he soñado cosas también mías, he soñado cosas muy reales y cosas muy absurdas. ¿Cómo sé? Ah, pero como no soy pastor, esos sueños no cuentan. O hay que someterlos a revelación, a confirmación. Y volvemos a lo mismo, al mismo círculo dependiente y falso de averiguar la voluntad de Dios. Y entramos en lo de yo pienso, yo creo, y no hay una receta bíblica que diga así es un sueño de Dios. Entramos en una confianza ciega en el hombre y eso es muy peligroso, porque en el único que podemos confiar a ciegas es en Dios y en su palabra. En la luz de la palabra es fácil el poder discernir, como por ejemplo cuando se le pregunta a los pastores: Pastor, ¿me puedo casar con esta mujer? ¿Es creyente? No, no, no te puedes casar. No necesitamos luces de colores para cuando tenemos la guía más evidente. No os unáis en un yugo desigual, dice el Señor. Está claro, buscad la voluntad de Dios. No se trata de intentar investigar de una señal, una luz que se encienda, una cosa que pase. Ojo, Dios lo puede hacer. Tengo que hacer mención de esto y de confirmar: Dios sí, sí te puede hacer esas señales y más. Ah, hermano, Dios no puede. No, no se trata de decir esa frase que Dios no puede. Es una frase que no se puede decir. Tú puedes ser reformado, pentecostal, metodista, bautista, sana doctrina, lo que tú quieras, pero hay una frase que nadie puede decir: Dios no puede, y lo que sigue. Porque Dios puede todo. Podemos decir para aquellos que les encanta ser contreras y encontrarle la cuadratura al círculo: Dios no puede mentir. Así es, en el sentido que Dios no peca.
pero en el sentido de capacidad de hacer algo, Dios es soberano. Si no fui claro, te lo digo de otra forma, Dios puede hacer todo lo que Él quiera. ¿Dios podría mostrar algo en sueños? Sí lo hay. En la Biblia hay ejemplos. ¿Sabes cuál es el problema? El problema es que en la Biblia vemos algún sueño y hoy todo mundo quiere tener sueños. Tomamos cosas que en la Biblia suceden de manera esporádica y las queremos hacer habituales. Porque si te pregunto, cuéntame sueños de la Biblia, me contarás alguno que quizás escenas de José o visiones de un rey como Nabucodonosor, algún ejemplo así. Pero no me vas a contar que Moisés soñó, que Pablo soñó, que Pedro soñó, que Juan soñó, que María soñó. ¿A que no? Que Timoteo soñaba, que Tito soñaba. Nos encantan esos textos de los jóvenes. Verán visiones. Los ancianos tendrán esto, aquello, y pensamos que va a ser así cada día. No. Hay cosas que Dios hace de manera majestuosa, poderosa, maravillosa y esporádicamente. Y no podemos pensar que si fulano soñó y Dios le reveló que iba a ser un hombre de poder y de autoridad y que sus hermanos estarían a sus pies, a mí me lo va a revelar también. Pero hoy la gente quiere las cosas que Dios ha hecho puntuales. Las quiere todos los días. Por eso la gente quiere soñar cada día revelaciones, cada día, y quieren tener éxtasis, como Pedro, cuando vio el lienzo que bajaba del cielo con toda esa visión. Yo quiero un sueño profético y yo quiero un Pentecostés. Y Dios no es así, hermano. Hay cosas que Dios ha hecho de manera puntual. Tienes que acostumbrarte a vivir la vida cristiana usual y normal, que se trata de conocer su palabra y obedecer todos los días de tu vida. La voluntad de Dios no se trata de buscar como los médiums, como los videntes, para que me vaya mostrando un camino señalado. Se trata de estudiar su palabra, conocer qué le gusta, conocer qué quiere para mí, conocer lo que desaprueba y el camino, tomar decisiones cada vez más acertadas en base a lo que sé. A que seguro hoy tú me dirías, si yo hubiera conocido de la Biblia ayer, hubiera tomado otra decisión. Yo sí. ¿Ves? Tú estás reconociendo poco a poco dónde Dios quiere llevarte. En el camino has tomado malas decisiones, pero conforme vas descubriendo las Escrituras, vas alineando tus decisiones a esa voluntad que si te ha dado, entonces tu vida comenzará a verse cada vez más gloriosa. Y me refiero para su novia. Si estudias la Biblia, hermano, sabes claramente de lo que hablo. De eso se trata. Muchas veces pensamos en Daniel, en Abraham, en Moisés, y cometemos un error, cometemos el hecho de pensar, wow, ellos tenían experiencia que nosotros no tenemos, hermano. Y si yo te dijera que tú sabes más que Abraham, y si yo te dijera que tú sabes más que Moisés, ¿cómo? Pero Abraham tuvo un encuentro cara a cara con Dios, pero Abraham no sabía que Jesús nacería de una manera determinada. Abraham no pudo conocer a Cristo, no pudo ser testigo de la cruz. Y no te das cuenta de una cosa, leamos Hebreos capítulo 1, verso 1 y 2. Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras, a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado a nosotros por su Hijo. Hermanos, ustedes tienen más información que Abraham. Viendo Génesis en un lapso muy corto, muy cortito, si lo lees en Génesis, Abraham se queda ahí en el inicio y observa el libro y mira todo lo que tú tienes de más. Todo lo que tú sabes de Dios, todo lo que sabes de su carácter, de su voluntad, de sus profecías cumplidas. Hay profetas que lo único que saben es lo que Dios les mostró, pero no vio su cumplimiento. Pero tú has visto su cumplimiento en la palabra, hermano. Claro que ellos también necesitaban mucho más de Dios cara a cara. Claro que ellos necesitaban mucho más esas cosas, porque no tenían esto que tú y yo tenemos. Toda la Escritura, toda. Las enseñanzas de Jesús, el Verbo hecho carne,
Tú sabes más de lo que Dios quiso que Abraham. ¿Tú crees que a lo mejor Abraham diría, si yo hubiera sabido todo eso, yo no hubiera tomado esa decisión? Abraham fue con Isaac al monte y Abraham no pensaba en Jesús. Tú lees a Abraham subiendo al monte con Isaac y tú piensas, claro, porque esto representa a Cristo, porque eso Dios paró a Abraham, porque al final él iba a proveer el cordero y ese cordero es Jesús. ¿Has visto todo lo que sabes? Abraham solo sabía que subía para matar a su hijo. Abraham no sabía todo lo demás. Tú hoy lees del tabernáculo en el desierto y dices, no, porque el tabernáculo representa a Jesús, el arca, la ley, esto, el otro, ellos no sabían nada de eso. Claro que Dios en muchas ocasiones, Dios tiene que tener un trato diferenciado, porque ellos no tenían toda esa guía que tenemos nosotros ahora en nuestras manos. Tú sabes mucho de Dios y algunos muy poco, pero no porque Dios no se haya revelado, sino porque son vagos para estudiar, porque tristemente siguen prefiriendo un hombre que se arriesguen a ver si acierta con un Dios me dijo, a estudiar las Escrituras y conocer la voluntad de Dios. Porque hermanos, al final yo creo, y esto después lo veremos, que al final no se trata de descubrir la voluntad de Dios. ¿Me comprenden? Es que cuando hablamos de descubrir la voluntad de Dios, hablamos como si Dios la hubiera escondido, como si tuvieras que hacer un trabajo de investigación para descubrir lo que Dios ha dejado tapado, pero las cosas secretas y ocultas Dios las ha dejado ahí y no las va a revelar, y lo que Dios ha querido revelar ya está ahí, no hay que descubrirlo, hay que comprenderlo. En Efesios 5:17 dice, así pues no seáis necios, sino entended. Creo en Reina Valera se utiliza la palabra comprender, pero es el hecho de comprender, entender cuál es la voluntad de Dios. ¿Y sabes qué? No dice descubrir, no dice averiguar, dice comprender. ¿Sabes lo que está diciendo Pablo? La voluntad de Dios ya la tienes, solo tienes que entenderla. La voluntad de Dios ya está ahí, pero no paráis tiempo para entender qué quiere. ¿Te has dado cuenta? La palabra es importante porque hablamos de averiguar su voluntad, de descubrir su voluntad, pero Pablo de repente usa una palabra diferente, entender su voluntad. Oye Pablo, pero si yo la tengo que entender, exacto, es que ya la tienes, está ahí escrita, léela, busca comprender lo que Dios quiere para tu vida, porque Él ya te lo ha dicho, Él ya lo ha dicho. Mientras algunos pierden su tiempo buscando averiguar las cosas que Dios no ha querido revelarles, olvidan invertir su tiempo en conocer, meditar, profundizar, escudriñar y obedecer las cosas que ya han sido reveladas por Dios en su palabra. Hermano, tristemente hay más personas que están pendientes de buscar una señal que Dios ni siquiera garantiza que les va a mostrar nada. En lugar de tomar la palabra cada día y sentarse a decir, Señor, esta es tu voluntad. Quiero conocer todo lo que quieres para mí, todo lo que dices de mi vida, meditarlo, porque no lo veo en la Biblia. Es meditarla, es entenderla. Los que son nuevos en la fe van a tener un fuego abrasador, un fuego grande. Y yo lo mantengo. Y háganlo por querer leerse la Biblia entera. Eso le pasa mucho a los nuevos. Quieren leerse la Biblia, pues no les apaguen eso. Por el contrario, invítenlos a seguir leyendo para que vayan teniendo más luz del Espíritu Santo. Pero cuando pase el tiempo y ya te la has leído, muchas veces de repente dices, este año me voy a leer Romanos. Y aunque no lo lean una tarde y dilate, es por lo que voy a leer diferente. Yo no quiero ganar ningún campeonato de recitar versículos, ni de aprendérmelos de memoria, ni de nada más como máquina estar vomitando datos y datos sin siquiera tener una sabiduría que viene de Dios. Podemos pasar más de una hora con un versículo, pero lo que debemos es querer entender la palabra. No es fácil.
No somos eruditos, somos simples seres humanos delante de una palabra que viene del cielo, que viene de Dios, de lo divino. Y necesito ir despacio. Yo no puedo simplemente recitar versículos, yo quiero comprenderlos y saber cómo los aplico a mi vida. Yo quiero saber cómo esas verdades me sirven a mí hoy. Y eso me lleva tiempo, porque me lleva a leer, pensar, entender, cuestionarme, el decir voy a leer y que alguien que me lo explique también, porque a lo mejor no lo comprendo. Buscar, analizar mi vida, Señor, ¿cómo me afecta esto? Y orar, porque ya lo hemos visto en videos anteriores, de los 4 niveles de entendimiento que tiene la Biblia, desde el superficial hasta el más profundo. Entonces no es leerla de noche con gafas oscuras, a irla analizando, ir comprendiendo palabra por palabra. Bereshit Elohim Hashamayim Bat Arak Eretz. Lo dejo de tarea para muchos de ustedes que ya lo comprenden. Desde ahí inicia el gran misterio codificado. Bien, así que te puedes quedar tranquilamente con un versículo meditando 1 hora. A veces no, pero me refiero al hecho de dedicarle tiempo, porque esa es la voluntad de Dios. Esa es. Hermano, lo que sí es cierto es que su pueblo Dios no lo ha dejado sin guía. El Salmo 32, el verso 8 dice, yo te haré saber y te enseñaré el camino en que debes andar y te aconsejaré con mis ojos puestos en ti. Y mira qué interesante, yo te haré saber y te enseñaré el camino en que debes andar. ¿Y sabes qué piensa la gente? La columna de fuego, la nube de humo, la estrella de Belén, y no la palabra, yo te haré saber, yo te enseñaré el camino en que debes andar. No dice lámpara a mis pies, no es luz para mi camino tu palabra. No es eso lo que me iba a enseñar, no es eso donde Dios me iba a hacer saber. No es ese su consejo. Hay gente que llega y dice, quiero un consejo. ¿Sobre qué? Sobre matrimonio. Ok, dígame. Pues mi mujer es así, 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 y pasa esto, lo otro y aquello. ¿Qué hago? Bien, ámala como Cristo amó a la iglesia, que dio su vida por ella, santificándola por el lavamiento del agua de la palabra, para presentarla ante Él sin mancha, sin arruga, irreprensible, pura. Ah, y otra cosa, trátala como un vaso frágil, como coheredera de la gracia. Ah, y otra cosa, y no la trates con aspereza. Ah, y otra cosa, oiga, no, deme un consejo, no me cite la Biblia. ¿Qué quieres? Si Dios ha dicho, yo te haré saber y te enseñaré el camino en que debes andar y te daré mi consejo, con mis ojos puestos en ti. Dios ya te ha dado el consejo para que seas un buen marido. Y recuerda que tiene sus ojos puestos en ti para ver si lo estás haciendo. No vengas a la iglesia esperando hacer terapia en ese plan. Lo importante es mejorar la comunicación y usar técnicas para avivar la llama que se ha perdido y salir de la monotonía. De verdad que no soy especialista en eso y lo más triste es que hay pastores estudiando eso, porque los hermanos congregantes de la iglesia están insatisfechos con la Biblia y necesitan lo otro. Entonces, por estas presiones ceden y caen en un rol que no pertenece ni a la iglesia ni al pastor, y dicen a su pastor, es que pastor, yo quiero un pastor verdadero que me pastoree. Es que pastorearte es guiarte a la luz de la palabra de Dios. ¿Ok? Va de nuevo, pastorearte es guiarte a la luz de la palabra de Dios. Ejemplo de matrimonio. Mira, muchas veces vamos buscando eso y buscamos en el mundo, y no quiero decir que sea malo, ojo, pero nos vamos a un restaurante, platicamos una buena cena, tenemos un encuentro romántico, ya sea en casa, en el hotel, donde sea, ¿y qué pasa? Te puede funcionar un tiempo, te puede funcionar un mes, 2, 3, pero si tu vida no está basada
en las Escrituras, si tu vida no la llevas conforme Cristo te pide, ¿qué va a suceder? Esto solo va a ser temporal, porque los problemas van a volver, y ni la cita, ni el concierto, ni el hotel, ni los viajes, ni el restaurante van a restaurar tu matrimonio como lo puede hacer Jesucristo. Entonces, hemos gastado dinero y no ha servido de nada, y al final te darás cuenta que todo se arreglaba si hacías lo que Dios dice. Ahórrate el camino. Hermanos de criterio pequeño dirán, no puedo ir con mi mujer a un hotel. Llévala a un hotel. Deja un fin de semana a los niños con la abuela. Ah, pero si no haces la voluntad de Dios, eso solo será un parche momentáneo. Y de parches no vive un matrimonio, vive de fidelidad a Dios. Si el Señor no edifica la casa, de en vano trabajan los que ponen los parches. Ustedes pueden hacer lo que quieran, pero solo será un parche. La herida va a seguir debajo y la pus va a salir. Eso requiere de bisturí de Dios, la obediencia de su palabra. Yo os he dado a saber, yo os he enseñado lo que deben hacer y os he dado mi consejo, dice el Señor, para tener el mejor matrimonio, la mejor familia. Así es este el mejor libro de crianzas de hijos. Hay padres que cuando su mujer está embarazada suelen comprar muchos libros para la crianza del niño y se olvidan de la Biblia. Es el libro de crianza por excelencia. No se confundan, no soy dogmático en el hecho de que no se puede leer otra cosa, sí, pero que nada sustituye el consejo de Dios. Tienes que tener muy claro, esas son palabras de hombres, y te darás cuenta de que cada uno tiene una idea diferente, pero Él sabe de qué hacer. Él nos hizo, Él nos creó. ¿Cuál debe ser entonces nuestra mayor preocupación en esta vida? Mateo 7:21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mira, qué interesante. Dice que el que entrará en los cielos es el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ahora, si tú no eres muy nuevo en la fe, o hasta un nuevo en la fe podrá entender, si yo te pregunto, cuando tú leíste por primera vez, el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ¿pensaste que hacer la voluntad de Dios era comprarte una casa? ¿O no? ¿O un carro? ¿O estudiar abogacía? Etcétera. ¿Te vino esto a la cabeza como voluntad de Dios? No, lo que te vino a la cabeza fueron sus mandamientos, mínimo, para empezar, ¿verdad? Si ya tienes más conocimiento, te vendrán muchas cosas, pero principalmente los mandamientos, ¿verdad que sí? Esa es la voluntad más importante que debes conocer y esa es la voluntad que tienes que estar seguro que debes cumplir. Es como decir de esta manera, Señor, yo voy a estudiar economía, me gustan los números, tienen muchas salidas de trabajo, banqueros nunca van a faltar, administrativos nunca van a ir mal, contadores siempre van bien, incluso para la economía doméstica, va bien mucho. Voy a estudiar economía. ¿Es tu vocación? No lo sé. Igual a mitad de camino me canso, pero voy a estudiar economía, que le veo futuro. Ah, ¿sí? ¿No es la voluntad de Dios? Tranquilo, que mientras estudio economía, voy a amar a mi prójimo, voy a luchar con mi pecado, voy a crecer en santidad, no voy a dejar de congregarme, voy a ser un buen esposo, una buena esposa, voy a honrar a mis padres, no voy a decir falsos testimonios, no voy a echar chisme, no voy a tomar el nombre de Dios en vano. Entonces, eso es lo importante. Lo de estudiar economía no, es lo que te molesta en tu llegada a la eternidad. Porque ¿de qué vale si al final estudias economía o medicina, si al final del camino deshonras a Dios? Hermano, no vas a deshonrar a Dios por estudiar medicina, no vas a deshonrar a Dios por estudiar economía, no vas a deshonrar a Dios por estudiar arquitectura. Vas a deshonrar a Dios por pecar contra Él. Entonces, esa es la voluntad más importante que sí debes invertir en conocer. Y te digo algo maravilloso, si haces eso, el futuro, estudies economía o medicina, el futuro está bien,
porque eso es lo que debemos hacer. El futuro está bien, cuentas con el beneplácito de Dios. Hermano, en esta vida tienes que aprender a caminar con Dios y sin saber a caminar con Dios y sin saber. ¿Sin saber? ¿Sin saber qué? Sin saber a dónde vamos, siempre sin saber si ese es el templo definitivo. Veamos cómo ha cambiado y evolucionado la iglesia. No sabemos si llegaremos a hacer 2 cultos por día, ¿cierto? Puede ser que no, pero mira, ha habido un crecimiento, sigue llegando visitas, siguen llegando personas, pero no sabemos si habrá otra división mañana, pero no sabemos si algo va a pasar, no sabemos si algo va a suceder y aún sobre espacio. ¿Cuál es la voluntad de Dios? No sabemos lo que se puede hacer con todo este recinto. Puede que soliciten en un tiempo el recinto o quizás se rente todo el lugar. ¿Lo ves? No sabemos. Lo de la división no es de Dios, lo de rentar todo el lugar, eso sí es de Dios, porque nuestra mente piensa así. Ya lo vimos en el capítulo pasado. Todo lo que es para más, para mejorar es de Dios. Te digo una cosa, caminando por fe es hoy lo que es por las divisiones que ha sufrido. Las divisiones que dolieron tanto, Dios las usó para limpiar la iglesia. Perdón, se ha ido gente de la iglesia que nos ha dolido en el corazón y que no puede ser la voluntad de Dios, pero ha sido irse y llenar la iglesia de paz. Caminar todos en una misma dirección y empezar a crecer en armonía. Oye, era desagradable, pero fue para bien. No sabemos qué es lo que va a pasar mañana. A veces solo sabemos que Dios dice, sigue yendo, sigue predicando el Evangelio, sigue siendo una iglesia fiel y ya veremos. En Hebreos 11:8 dice, por la fe Abraham al ser llamado obedeció, saliendo para un lugar que había de recibir como herencia y salió. ¿Qué? Sin saber a dónde iba. Imagínate que Abraham es como nosotros. Abraham, sal de tu tierra, deja tu casa, tu parentela y vete a la tierra que yo te mostraré y haré de ti una gran nación. Espérate, Señor, primero quiero confirmación. Hasta que no venga por ahí un aldeano y me diga, no te conozco, pero he venido aquí para decirte en nombre de Dios que salgas. Así son muchísimos hermanos, hasta que no me muestre una señal del rumbo, la dirección, cuántos días de camino, porque tengo que saber cuántas provisiones me llevo, ¿verdad? Pero Abraham hizo lo que tenía que hacer, ¿no? Abraham, sal, sal. Y Abraham salió sin saber a dónde iba. ¿Sabes lo que no nos ha dicho Dios? Dios nos ha dado el sal que está en su palabra. Haz esto, haz esto, haz esto. Señor, pero por el camino, ¿cómo será? Eso no te lo voy a decir. Tú haz esto, tú haz esto. Esto es lo que necesitas para el camino. Lo que yo voy a hacer en el camino, ya lo verás. Pero eso hazlo. Y en el camino a veces jalarás, porque te vas a equivocar. Siempre sabemos de alguien que tomó una dirección, no salió del todo bien y la respuesta automática es, le falta dirección de Dios. ¿Por qué a veces, sobre todo los pastores, se espera que cada decisión sea acertada? Porque si es un pastor, es ungido, tiene dirección y todas las decisiones que tome. Por eso la gente va detrás de los pastores a ciegas diciendo, no, si el pastor dice derecha, es que es guiado por Dios. Mira qué cosa tan rara, que el pastor es guiado por Dios. ¿Y tú? Porque tenemos la misma Biblia. En Hechos 16:6 hay un versículo muy curioso. Y ya termino con esto el estudio. Pasaron por la región de Frigia y Galacia, habiendo sido impedidos por el Espíritu Santo de hablar la palabra en Asia. Qué interesante, ¿no crees? ¿Qué pensaban hacer? No iban a abrir un antro, ni a poner un hotel al lado y el negocio redondo. Iban a hablar de la palabra.
iban a hablar de la palabra de Dios, iban a cumplir la misión, iban a hacer pasión por las almas, les tocaba arco del triunfo, pasar por ahí. Pero pasaron por 2 sitios y el Espíritu Santo no les dejó pasar por el otro. Pero iban a hacer la voluntad de Dios, no tocaba ahí. Pero iban a hablar la palabra. Dios no quiso que fueran ahí en ese momento. ¿Lo impidió el diablo? Porque muchos hermanos piensan así. Pero ¿qué dice el texto? Fueron impedidos por el Espíritu Santo. Entonces, ¿Pablo es un fracasado porque no tiene dirección de Dios? No, Pablo sabe que tiene que hacer una cosa. Pablo, yo te he levantado para llevar el evangelio a los gentiles, ¿ok? Me voy a todas las tierras de los gentiles. Señor, esta se cerró. Vale, pues no tocaba hoy aquí. Ya iremos cuando quieras, Señor. No es fracaso, es yo sé lo que tengo que hacer y por ese camino ya me irás diciendo por dónde. Porque en otra ocasión tuve una visión, un hombre de Macedonia me dijo, ven a ayudar, y Pablo se iba moviendo así. A veces una puerta se abría, a veces otra se cerraba, y eso es lo que pasa en tu vida. Pero lo que sí sabes es lo que tienes que hacer en el camino. No sabes el camino, no sabes las paradas, pero sabes 2 cosas. Debes caminar y que al final tienes que parecerte más a Jesucristo. Lo otro, Dios no ha prometido decírtelo, pero ha prometido una cosa. Confía, porque voy con mis ojos puestos en ti. Cuánto nos ama el Padre. Y yo cumpliré mi propósito. La voluntad de Dios es confusa para nosotros, pero no para Él. Él la tiene muy clara, pero las cosas secretas le pertenecen al Señor y las que nos ha querido revelar nos pertenecen. Hermano, espero que este estudio te haya sido de edificación, que te haya sido interesante, que te haya aportado algo a tu vida. Te agradezco mucho tu tiempo. Hermanos, hermanas, amigos, muchísimas gracias nuevamente y estaremos subiendo próximamente otros estudios desde otros puntos de vista que no hemos subido últimamente, como es el judío o el católico. Muchísimas gracias, que Dios te bendiga. Hasta la próxima. Shalom.